Comenzamos trabajando a través de esta ecuación de la cual podemos observar que es una ecuación exponencial porque tiene las x, ¿sí? Justamente en la posición del exponente. Entonces, ¿cómo podemos para trabajar de tal manera que nosotros digamos x es igual a un determinado número? ¿Sí? Eso es lo que nosotros necesitamos, que nos quede eso como resultado final. Pero, trabajando de esta forma, ¿qué puedo hacer? Si nosotros observamos, tengo ese 5 elevado a la 2x menos 1, y acá tengo 25 elevado a todo esto y a su vez contiene una raíz. Entonces, si nosotros observamos, estamos conteniendo más cosas de lo posible. Entonces, para empezar a trabajar, lo que más nos está molestando es, si nosotros observamos, esta raíz. Esa raíz es la que primero, antes que nada, no nos va a permitir hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Es expresar este 5 elevado a la 2x menos 1, ¿sí? Que voy a escribir lo mismo, 25x al cuadrado menos un cuarto. Y lo que planteamos acá es decir, bueno, esta raíz cúbica que nosotros estamos teniendo, yo lo puedo pasar hacia el otro lado del igual si es una raíz como potencia cúbica. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos estaría quedando en este caso? Nos estaría quedando 5 elevado a las 2x menos 1, todo esto al cubo, igual a 25 elevado a la x al cuadrado menos un cuarto. Perfecto, nos queda eso. ¿Y qué significa? ¿Qué podemos hacer? Nosotros podemos ver y observar que acá tenemos una potencia de otra potencia. ¿Sí? Está 5 elevado a este valor y a su vez después está elevado al cubo. Entonces siempre que trabajemos con una potencia de otra potencia decimos 5 es igual a 2x menos 1 y todo esto se va a multiplicar por 3. Eso va a ser igual a ¿qué? A 25 elevado a la x al cuadrado menos un cuarto. Después que hacemos esto, nosotros nos va a quedar 5 y acá, como bien podemos observar, ese 3 va a ser propiedad distributiva porque hay una resta dentro del paréntesis, entonces aplicamos la propiedad distributiva con respecto al menos, a la resta, entonces me va a quedar 2 por 3, me queda 6x, 1 por 3, 3, menos por más, menos. ¿Sí? Entonces me estaría quedando 5 elevado a la 6x menos 3. Y en este caso, ¿qué sucede? Tengo el 25 elevado a la x al cuadrado menos un cuarto. Para poder trabajar de igual manera se podían aplicar dos cosas. O los logaritmos en cada lado del igual, en cada miembro, o ese 25 lo factorizábamos. ¿Qué decimos? 25, ¿de qué otra forma lo puedo escribir? Entonces, si yo tengo 5 acá, lo tengo que ir sí o sí por 5. Además, por el único número que lo puedo dividir es por 5. Entonces decimos 25 dividido 5 me da 5. Terminé no, y lo tengo que seguir dividiendo. 5 dividido 5 me da 1. Cuando acá ya me da 1, listo, ya lo factoricé. Entonces, el 25 es lo mismo que nosotros le damos 5 elevado al cuadrado. Todo este valor elevado al cuadrado. Entonces me queda 5 elevado al cuadrado y todo esto elevado a la... Esto sería de esta forma así, elevado a la x al cuadrado menos un cuarto. Entonces, si observamos, nos vuelve a pasar ahora, en este caso, lo mismo que nos pasó acá. Tenemos una potencia de otra potencia. Entonces, reescribimos. Si ustedes lo hacen en menos pasos, no pasa absolutamente nada. Si lo hacen en más pasos, tampoco. Es la forma de cada uno de resolver, eso no hay problema. Entonces decimos 2x al cuadrado, 2 por x al cuadrado me queda 2x al cuadrado. Y 2 por un medio, si acá me olvidé el menos, 2 por un medio, por un cuarto me va a quedar menos un medio. ¿Sí? ¿Y ahí qué sucede? Tengo la base con todo ese exponente y tengo otra base con todo ese exponente. ¿Qué aplicamos ahora? Y ahora como las bases son iguales, ¿sí? Vamos a cambiar por ese color. Como las bases son iguales, se pueden simplificar. ¿Y qué sucede? Me queda 6x menos 3 igual a 2x al cuadrado menos un medio. ¿Sí? Lo vamos a reescribir más acá arriba, si se puede observar mejor, y me va a quedar 6x menos 3 igual a 2x al cuadrado menos un medio. ¿Qué hacemos ahora? Y trabajamos de tal forma de poder despejar la x. ¿Pero qué tenemos acá? Tengo x de grado 1 y una x de grado 2. Entonces, ¿me conviene juntar todas las x por un lado y todos los términos independientes por otro? Y no.
Eso lo podría hacer si tuviese una x que las dos estuviesen elevado a la 1. Entonces, ¿qué pasa? Me va a quedar 6x menos 3 y estos dos términos me los voy a traer de este otro lado al igual. Me va a quedar menos 2x al cuadrado más un medio. Todo esto igual a 0. Si seguimos manejando y resolviendo todo un poco más, me va a quedar menos 2x al cuadrado más 6x y acá me va a quedar menos 3 más un medio. ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué hacemos? Y acá nos conviene resolver. ¿Cómo resolvemos? ¿Sí? Este menos 2x al cuadrado queda como está, más 6x. Y ahora trabajamos con este término acá. ¿Sí? Lo que nosotros podemos hacer es o resolverlo a través de la suma y resta de fracciones, sabiendo que acá hay un 1 abajo, o directamente con la calculadora, que sabemos que nos va a dar, ¿sí? En este caso, menos 2,5, que es lo mismo que si hablamos en fracción, menos 5 medios. ¿Sí? Luego que ya obtuvimos todo eso, lo que vamos a hacer es calcular una ecuación cuadrática. Si observamos una ecuación cuadrática donde sabemos que A es el valor del coeficiente principal, menos 2. B es el valor del coeficiente que está acompañando a la x a la 1, va a ser 6. Y C va a ser menos 5 medios. Si nosotros calculamos esto, ahí lo estamos colocando en la calculadora, nos va a dar menos 2, B es 6 y C es menos 5 medios. Al calcular esto nos está dando una X. La primera solución es 2,5, que es lo mismo que digamos 5 medios, y la segunda solución va a ser 0,5, que es igual a 1 medio. Estos dos valores que nosotros estamos teniendo acá son las soluciones de nuestra ecuación. ¿Sí? Esta ecuación va a tener dos soluciones y son 5 medios y 1 medio. Continuamos con la ejercitación y vamos a ir al ejercicio P. ¿Sí? Este ejercicio P lo que tiene la particularidad es que estamos trabajando con la letra E de Euler elevado a la X más E elevado a la menos X igual a 2. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, decimos, queremos desarmarlo, queremos ver cómo se puede trabajar. Este E elevado a la X, ¿se puede descomponer, escribir de alguna otra forma en este caso? Y no se puede. Entonces lo que hacemos es colocarlo de la misma forma en la que está. Más E, ¿se puede escribir de otra forma? Y lo que se puede hacer es escribir E elevado a la X y todo esto elevado a la menos 1. ¿Por qué? Nosotros sabemos que si E está elevado a la menos X, esto es lo mismo decir E elevado a la menos 1 por X. ¿Sí? Estamos teniendo ese ejercicio de esa forma así. Entonces, ¿esto qué nos lleva? A poder agarrar y decir, como hay una multiplicación en el lugar del exponente, lo que nosotros podemos plantear es que esa e está elevado a la x y todo esto está elevado a la menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros ahora comenzamos de este paso al anterior, ¿qué hacemos? Tengo un exponente y otro exponente, entonces se multiplican y al multiplicar me queda menos x. ¿Sí? Este vendría a ser como el paso contrario, adverso al que siempre utilizamos, ¿sí? Cualquiera de las dos formas está bien. Entonces, lo que acabamos de hacer ahora es descomponer de esta misma manera. Luego, ¿qué vamos a plantear? Vamos a decir e elevado a la x más. ¿Y qué sucede con un valor que está elevado a la menos 1? Y nos invierte la fracción. Nos va a quedar e elevado a la x igual a 2. Pero en definitiva, no es lo mismo que venimos trabajando. O sea, si nosotros en los ejercicios anteriores, ¿qué decíamos? Si teníamos 3 elevado a la x más 3 elevado a la x por 3 a la 1, ¿qué hacíamos? Sacábamos factor común, el 3 elevado a la x, y en el paréntesis nos iba a quedar, ¿sí? Dentro del factor común nos iba a quedar de esta forma. Pero en este caso yo no estoy teniendo esta misma opción de poder sacar dos veces el mismo término. ¿Qué pasa? En este momento nosotros tenemos este valor así, ¿bien? Esto de esta forma y este de manera inversa. Entonces, ¿puedo resolver ahí? No puedo resolver. Lo único que podemos aplicar, ¿sí? Como tengo una suma, bien marcado lo tengo acá, es sacar
y tratar de igualar esto. Si acá no tenemos nada, tengo un 1. Entonces sacamos el mínimo común múltiplo en este caso, que va a ser 1 y e a la x, que esto al ser 1 es lo mismo que yo saque e a la x una sola vez. Entonces, ¿qué planteamos ahora? Decimos, lo que yo tengo en el denominador, vamos a hacer acá un cálculo auxiliar, e elevado a la x, ¿sí? Lo divido por 1, ¿sí? Hacemos este valor dividido por 1. El resultado que me quedó, e a la x. A este número que me quedó lo tengo que multiplicar con este. Entonces me va a quedar e a la x por este valor por el numerador. ¿Sí? Entonces me quedaron dos términos. Más, ahora vamos a plantear lo mismo. E a la x, e elevado a la x, dividido por esta e. ¿Qué pasa? Tengo el mismo término arriba y abajo, entonces lo puedo simplificar y esto me queda 1. Ese 1 va a multiplicar ¿a quién? A este 1 que yo tengo en el numerador. Y coloco el resto tal cual como está. Entonces, ¿qué nos queda hacer ahora? Y agarrar y trabajar, ver cómo se puede mejorar esta cosa asquerosa que nos queda acá. ¿Qué tenemos acá? Una multiplicación. ¿Qué pasa en esa multiplicación? Las bases, si nosotros observamos, ¿cómo son? Las dos bases son lo mismo, entonces voy a colocar e. Pero ¿cómo son los exponentes? Y una x más una x. Recordemos que si las bases son iguales, los exponentes los tengo que sumar. Una x más una x me da lo mismo que 2x. Y ahora decimos, bueno, perfecto, más 1 por 1 me va a dar 2. Perdón, 1 por 1 me da 1, ya lo estaba sumando yo también. Todo esto dividido es elevado a la x. Todo esto me da 2, ¿sí? Perdón por ese, lo sumé. Por un fragmento de tiempo lo sumé. ¿Sí? Eso es una multiplicación, vamos a dibujar bien. Entonces, perfecto, nos queda eso. ¿Y qué decimos? E elevado a la 2x más 1 dividido e elevado a la x igual a 2. Y bueno, ¿me conviene hacer distributiva del denominador con respecto a esta suma? Y no, porque es volver a este paso. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos conviene hacer acá? Y bueno, ¿qué es lo que yo tengo que sacar? Siempre tenemos que tratar de decir x igual a tal dato. Entonces, yo tengo que sacar lo que está en el denominador. Este valor que está en el denominador está dividiendo. Entonces, va a quedar del otro lado del igual, sería en el segundo miembro, multiplicando. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos teniendo? Vamos a continuar por acá. Me queda e elevado a las 2x más 1 menos 2 elevado a la x. Todo esto igual a 0. Si yo organizo todo un poquito, me va a quedar e elevado a la 2x menos 2 por e elevado a la x más 1. Y todo esto me da igual a 0. Si nosotros observamos esto acá, lo que estamos obteniendo es una ecuación cuadrática. ¿Sí? Podemos tener la expresión de una ecuación cuadrática. Entonces, vamos a mover esto un poquito más hacia abajo. ¿Y qué vamos a plantear? Bueno, vamos a hacer un cambio de base. ¿Sí? Nosotros acá necesitamos hacer un cambio de base. Este cambio de base, ¿cómo va a ser? Vamos a decir, por ejemplo, que e elevado a la x se va a llamar y va a ser exactamente la letra, y ahí le ponemos nosotros la letra que queramos, que va a ser, por ejemplo, m. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear? En este dato, ¿sí? Es lo mismo que nosotros lo expresemos como e elevado a la x y todo esto a la 2, menos 2 por e elevado a la x más 1. ¿Qué fue lo que hice acá? Lo mismo que venimos trabajando en los ejercicios anteriores y en los pasos anteriores. Si yo tengo un 2 y una x, significa que se están multiplicando entre los dos. Entonces, al hacer una multiplicación lo puedo expresar como una potencia a otra potencia. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, a este dato, ¿sí? A este dato que yo tengo entre medio del paréntesis lo voy a llamar ahora m al cuadrado, ¿sí? Menos 2 veces por. Y ahora lo que es e a la x lo voy a reemplazar por m. Más, y el valor 1, ¿sí? Que no se modifica. Todo esto igual a 0. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó una ecuación cuadrática. ¿Sí? Entonces, ¿qué sabemos? Que el valor de A va a ser 1, el valor de B va a ser menos 2 y el valor de C va a ser 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Calculamos. Lo vamos a hacer a través de la ecuación, a través de la calculadora. Sabemos que A es 1,
B es menos 2 y C es 1. ¿Sí? Esto nos estaría dando que las dos raíces, las dos raíces, por al ser una ecuación cuadrática, los dos resultados que a mí me puede dar esta ecuación es la misma y es el número 1. ¿Sí? Entonces sabemos que la letra M es 1. ¿Termina ahí el ejercicio? No. Si hubiera sido cualquier otro ejercicio, sí, pero en este caso, ¿qué pasó? Nosotros aplicamos lo que se llama cambio de base. Aplicamos este proceso. Entonces nosotros tenemos que volver al cambio de base nuevamente. ¿Por qué tenemos que volver? Porque nosotros dijimos que e elevado a la x es igual a m. Entonces, ahora ya sé cuánto vale m, que sabemos que vale 1. Y acá tengo que decir e elevado a la x. Y tengo que resolver esta mini ecuación. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Si tenemos e elevado a la x igual a 1, necesito despejar la x. Para despejar, aplicamos logaritmo natural, ¿sí? Lo vamos a poner con otro color. Logaritmo natural siempre de los dos lados del igual, ¿sí? ¿Cuándo puedo aplicar los logaritmos? Cuando a mí me queda un término igual a otro término. ¿Sí? Entonces, al tener este caso así, lo que nosotros ahora podemos hacer por definición de logaritmo es, este exponente queda multiplicando delante del logaritmo. Entonces me va a quedar el logaritmo natural de e igual al logaritmo natural de 1. Entonces me queda x por el logaritmo natural de e, sabemos que es igual a 1. Y el logaritmo de 1 es 0. Entonces, me queda acá una x es igual a 0, que esto es lo mismo que decir que x es igual a 0. Por lo tanto, la ecuación, ¿sí? Esta sería la solución de esta ecuación. X tiene que valer sí o sí x igual a 0. Esa sería la solución en sí. Bueno, pero este 1 que obtuvimos anteriormente, ¿no es solución? No. Este 1 es el que me habilita a decir, bueno, se aplicó un cambio de base y el cambio de base es lo que me termina de dar la solución definitiva. El que me termina diciendo, bueno, x vale tanto. Y así sería justamente la solución de este ejercicio, que si bien nos movemos, si nosotros observamos, para que esto nos dé igual a 0, justamente hay que reemplazar las x para que nos dé igual a 2, lo que tenemos que hacer es reemplazar las x por 0 y ahí nos va a dar, al resolver todo eso, 2.